4.6 El proceso de la disolución del ego. Rescatamos, bajo este concepto, deducido con lógica científica, el concepto del Kamaloka budista, indicado en el diccionario teosófico. Concepto que guarda cierta analogía con la esencia de la sabiduría revelada, contenida en otras culturas bajo los nombres de Amenti egipcio, el Hades griego y zoroastriano. La versión original de Purgatorio fue adoptada por las respectivas iglesias judía, cristiana y musulmana. Todos ellos hablan de un proceso que incluye la disolución del ego, como en el budismo o en las demás religiones, de la purificación de alguna parte de la mente de los deseos egoístas del alma. Las estructuras básicas de conciencia correspondientes a la programación egoica permanecen aún con el espíritu en la etapa previa al purgatorio, tomando bajo este término solo el proceso de la disolución del ego, no de la pretendida y falaz purificación de los pecados. Sin embargo, estas estructuras básicas de conciencia del ego, al morir el cuerpo, han quedado sin oficio, pues su razón de ser era satisfacer al cuerpo físico en todas sus necesidades y deseo, bajo los tres principios del ego explicadas en el punto 6.1 del capítulo del ego en el bloque teórico del libro tercero de esta colección. Por lo que la programación de las estructuras básicas de conciencia del ego, ya sin oficio, se debe de separar para que el alma, al disolverse las estructuras básicas de conciencia del nivel psicológico del ego, se convierte en solo espíritu. Equivaldría al estado después de la muerte, llamado bardo transitorio de la realidad por el budismo tibetano, que debe ser sometido al proceso de disolución de la versión original del purgatorio, descubierto por revelación desde el hinduismo védico bajo el nombre de Ahamkara y perfeccionado por el budismo llamado Kamaloka. Ver los puntos 2.3.1 y 2.3.2 del capítulo segundo sobre el más allá del presente sublibro 4.3. Así, por efecto de la ley de la evolución, actuando en el escenario del más allá, con la participación de los arquitectos divinos correspondientes, el cuarto cuerpo periespiritual, astral, y su chakra correspondiente, el cuarto, son separados conjuntamente con las correspondientes estructuras básicas de conciencia del ego, y su programación de estructuras básicas de conciencia es desconfigurada y finalmente disuelta y reducida a purones. Según el numeral 2.3.2 precedente, algunas estructuras básicas de conciencia formarían temporalmente un remanente periespiritual utilizable por otras entidades antes de ser descompuestos en elementos componentes taquiónicos de la descomposición del periespíritu y purónicos de la descomposición de las estructuras básicas de conciencia del ego. Ya se dijo que equivaldrían a la esencia de los skandhas. Este proceso puede ser comparado con la descomposición del cuerpo físico en elementos moleculares y cuánticos. Los taquiones del periespíritu y purones de las estructuras básicas de conciencia del ego alimentarán los depósitos akáshicos metafísicos para abastecer la formación respectivamente del nuevo periespíritu
y las nuevas estructuras básicas de conciencia de las 4 submentes que se forman a partir de los genomas holísticos, que forman parte del fundamento general del inconsciente para desarrollarse durante la etapa fetal de cada nuevo ser. Reinterpretando con metodología científica la idea del Kamaloka en el modelo de inteligencia espiritual, se puede concluir que previo al juicio evaluativo se darían los siguientes pasos. A. La disolución inmediata de las estructuras básicas de conciencia de la mente que organiza las actividades cuánticas y biológicas de cada una de los componentes moleculares y celulares, respectivamente, con la correspondiente disolución del primero, segundo y tercer cuerpos y chakras mayores del perispíritu. B. La disolución mediata de las estructuras básicas de conciencia de la mente psicológica del ego, que esotéricamente se le llama la disolución del astral del perispíritu. C. La disolución de estas formas de organizaciones cuántica, biológica en A y psicológica en B anteriores, no es una forma de destrucción del desarrollo energético mental. En el espacio-tiempo metafísico, los elementos constituyentes del perispíritu de los 4 primeros chakras mayores y sus respectivos cuerpos periespirituales, así como las estructuras básicas de conciencia del ego, pasan a formar parte del depósito universal de taquiones y purones, respectivamente, para volver a ser utilizadas en la construcción de nuevos ciclos de vida encarnatorios. Este proceso es realizado por acción de la ley de la evolución espiritual, que utiliza los 4 principios mentales mediante los 4 genomas holísticos para permitir que continúe la evolución a través del reciclaje encarnatorio. D. La holodinámica de lo anterior sirve también para la reconfiguración de los mismos niveles mentales disueltos para beneficio de un nuevo ciclo evolutivo. Al comienzo de cada nuevo ciclo, estas capacidades mentales temporales serán configuradas simbiótica y sinérgicamente bajo la fractalidad de los 4 genomas holísticamente concebidos, 3 nuevos y el oficial o convencional del ADN. Los 4 genomas holísticos actúan autosuficientemente en cada nuevo ciclo encarnatorio. En el caso de haber un precursor espiritual, explicado más adelante en el numeral 4.9, los genomas holísticos son la base simbiótica que regenera la posibilidad para que el precursor espiritual continúe viviendo, encarnado en un nuevo ciclo de su causal existencia evolutiva, que le permita la oportunidad de continuar perfeccionando su capacidad mental cognitiva, sensitiva y volitiva, en un nuevo ciclo donde se desbloquearán los bloqueos espirituales que impidan al ser que inicia un nuevo ciclo encarnatorio avanzar en su evolución perfeccionante. (4.6.1) El espíritu precursor que resulta de la disolución del ego en el alma. Disuelto el alma, éste pierde su segunda interfaz cuerpo-mente
y queda reducida a su verdadera esencia de su individualidad espiritual desencarnada o espíritu precursor. Este contiene la programación evolutiva de su simbre en todas las estructuras básicas de conciencia de su resimbre, para que cualitativamente conserve todo el desarrollo habido en sus capacidades mentales tridimensionales. También, mientras esté dentro de la categoría de un ser espiritual encarnable, tendrá las correspondientes estructuras básicas de conciencia del simbre bloqueadas, como producto de los daños producidos por los puntos ciegos del ego y el uso viciado de sus mecanismos de defensa. Estas estructuras básicas de conciencias bloqueadas del simbre, llamadas por inteligencia espiritual bloqueos espirituales, se explican en los puntos 2.2.2 y 7.5 del bloque teórico del libro tercero de esta colección. Como los bloqueos espirituales de determinadas líneas de conciencia continuarán bloqueados en el próximo ciclo encarnatorio hasta que no sean desbloqueadas kármicamente durante el nuevo ciclo, seguirán induciendo esta vez al nuevo ser a cometer errores y malas acciones, por lo que estos bloqueos serán valorados en la etapa del juicio evaluativo para su posterior diseño desbloqueante, que debe hacerse efectivo por probabilidades en uso de su libre albedrío en el próximo ciclo encarnatorio. Mientras el precursor espiritual espera ser evaluado en el desarrollo dármico de su resimbre perfeccionante ya desprovisto de su programación egoica, pasa a un estado temporal de completo equilibrio, paz y armonía espiritual, es decir, un estado de felicidad básica permanente, sin las usuales perturbaciones que antes tenía por acción del ego con sus deseos, apegos y emociones negativas, equivalente en el budismo al concepto de la reencarnación. Este estado temporal, en el cual el simbre toma el natural control de la lucidez de pantalla, sería equivalente al Devachan transmitido por revelación canalizante a los autores del budismo, que se presenta en el numeral 2.3.3 precedente y cuyas raíces hinduistas védicas habrían originado la versión inicial del cielo. Posteriormente, este sería tomado como el máximo premio eterno dentro de la construcción del dogma de motivación extrínseca de premios y castigos, donde los castigos serían el purgatorio en su nueva versión de purgar penas y el infierno eterno. 4.7 El juicio evaluativo del espíritu precursor al final de cada ciclo de vida biológica. El precursor espiritual debe continuar su proceso hacia el nuevo ciclo. El paso siguiente es el respectivo juicio al final de su biovida, ya que no tiene objeto esperar a que todos los demás fallecidos del mundo para hacer un solo juicio final para todos los muertos, ni mucho menos tener que resucitarlos antes de tal juicio, pues la mente es capacidad del espíritu y no del cerebro. Una vez que Dios ha creado las leyes universales,
tanto para lo físico como para lo espiritual, estas leyes, en su perfección, también hacen posible la evolución perfectible de los seres divinos, algunos de los cuales tienen por misión hacer el juicio evaluativo, y así no se requiere nuevamente que Dios esté interviniendo para juzgarnos a cada quien, mucho menos intervenir en un juicio evaluativo que altere el cumplimiento de sus leyes, causando excepciones en la aplicación de estas. Esta posición de inteligencia espiritual lo coloca en la otra orilla de la gente que reza, ofrece dádivas y sufragios por el alma de los difuntos, para que Dios interceda para que el difunto se vaya al cielo y no al infierno. Práctica ilógica que equivaldría como pedirle milagros o favores personales, pretendiendo que Dios acceda a súplica y oraciones para darle el cielo eterno a quien en vida aún no ha llegado a ser perfecto como lo es Él, y mucho menos aún comprar ese privilegio a través de donaciones, sufragios e indulgencias a favor de los deudos, como ha sido la tendencia en más de una religión. Para inteligencia espiritual, como lo planteaba Einstein, Dios no es un amigo personal, sino un Dios universal. Sus leyes rigen y se cumplen igualmente para todos. No es castigador, ni tiene ego, no le da ira, no requiere ser adorado, ni tampoco alabado, ni mucho menos ser comprado con dádivas a su iglesia. Como existe una jerarquía divina de seres de mucha mayor evolución mental que el humano, estos seres deben ganarse su propio ascenso evolutivo ejecutando con efectividad diversas y muy complejas misiones propias del gran desarrollo de su evolución perfeccionante. Así, el juicio evaluativo no será hecho por Dios directamente, sino por estos seres superiores de jerarquía divina, que inteligencia espiritual llama jueces divinos. Otros, como Deepak Chopra, los llaman señores del karma. Inteligencia espiritual modifica así la propuesta de un juicio final, es decir, al final de los tiempos, lo que parece ser de un falaz consenso general entre las antiguas creencias religiosas y culturas ancestrales, presentadas en el capítulo 2 precedente. La siguiente cita del cristianismo puede servir de muestra, aludiendo a Dios. Pero ha llegado el día en que tú castigas, y también el momento en que juzgarás a los muertos y darás la recompensa a tus siervos que hablan de tu parte, a los consagrados a ti y a los que honran tu nombre, ya sean grandes o pequeños. Apocalipsis 11:18. Estos 24 ancianos entronizados, según la Biblia, corresponden a la primitiva y falsa idea antropomorfista de las religiones, quienes harían la labor que inteligencia espiritual deduce como necesaria para su modelo, serían los seres superiores encomendados evolutivamente a desempeñar la función de jueces y arquitectos para las etapas
respectivamente, del juicio y el diseño preencarnatorio en el proceso del reciclaje encarnatorio psico-bioevolutivo. Los espíritus de estos seres superiores, jueces y arquitectos divinos, tienen diferentes denominaciones según el menor o mayor grado de jerarquía, dado por su menor o mayor grado de perfección evolutiva. Inteligencia espiritual concibe que el último grado jerárquico de estos seres, antes de ser parte del receptor universal, serían seres crísticos, como el Hijo que está a la diestra del Padre. Los jueces y arquitectos divinos utilizan los archivos akáshicos del Internet espiritual como fuente de consulta para el juicio evaluativo, detallando los casos de cumplimiento e incumplimiento de cada una de las leyes universales dadas por el Creador universal. Otros seres superiores aplican estas leyes para normar las bases organizativas e interconectivas de la dinámica red evolutiva del cosmos, donde todo está sincrónicamente interconectado mediante la causalidad evolutiva, donde cada individuo ya encarnado, incluso los no encarnables o divinidades, tienen plena libertad de aplicar su propio libre albedrío bajo lo permitido por las leyes de Dios. Con la pantalla de lucidez de conciencia ahora bajo el natural manejo de Simbre, el precursor espiritual establece conexión por resonancia armónica con los seres superiores, por la vía de las chakras causales quinta, sexta y séptima del periespíritu y sus correspondientes cuerpos periespirituales. Se crea así el flujo de pensamientos de sus estructuras básicas de conciencia con los pensamientos de las estructuras básicas de conciencia de mentes superiores de los jueces divinos, estableciéndose un diálogo de conciencias sin ninguna dificultad ni interferencias de mecanismos de defensas propias del ego ya disuelto, ni la restringida percepción egoica causada por los puntos ciegos del precursor. Así, el juicio evaluativo es el diálogo entre jueces divinos y el precursor espiritual, tomando como referencia el registro universal akáshico, donde aparecen los pensamientos correspondientes a toda la actuación del precursor espiritual durante el ciclo de la última vida biológica que terminó. Los jueces evalúan la calidad de las líneas de desarrollo de las estructuras básicas de conciencia, los bloqueos espirituales que éstas puedan tener, así como las acciones kármicas que se requerirán para él. Se considerará para ello el número, el grado y la calidad del cumplimiento de todas las leyes espirituales universales. También las violaciones y los bloqueos de conciencia que tiene, con lo cual se determina las medidas kármicas aplicables, con el fin de establecer, en definitiva, a si el precursor debe regresar encarnatoriamente a continuar aprehendiendo con H, a perfeccionar su conciencia dentro de la misma especie de su biovida anterior, o si su resimbre evolutivo ha alcanzado el grado suficiente para ascender a ser parte, que sus estructuras básicas de conciencia sean componentes simbióticos de las nuevas estructuras básicas de conciencia de una especie superior,
encarnable o no encarnable. B. El tipo de acciones kármicas de amor y de dolor que el precursor requiere para desbloquear las estructuras básicas de conciencia que estén espiritualmente bloqueadas, lo que da origen a la necesidad de entretejer un sinnúmero de opciones y probabilidades de posibles episodios donde participen sincronizadamente otras individualidades previstas por las probabilidades de sus respectivos diseños preencarnatorios, dentro de un complejísimo diseño preencarnatorio que los seres en cuestión lo harán realidad con sus respectivos libre albedrío, que se explicará en el numeral 4.8 siguiente, y cuyas consecuencias están previstas para el beneficio o perjuicio kármico de cada uno. C. El tipo de misiones evolutivas que el precursor tiene capacidad de hacer para que ocurran las correspondientes opciones y probabilidades de posibles episodios, con las respectivas lecciones y consecuencias aplicables a cada uno de los participantes.